Capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Leamos el verso 10, por favor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el verso 17, finalmente, tengan la bondad. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por la palabra, ¿cierto? Bueno, podemos hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias por permitirnos estar aquí en la enseñanza, Señor, bien productiva de tu palabra, que pueda, Señor, producir el efecto y el fruto que tú quieres que se realice en esta noche aquí en medio de los que estamos en la iglesia aquí en Belén Central. Dios mío, bendice a cada joven, a cada hermano, adulto, anciano, a cada amigo que está aquí. Señor, que tu palabra en esta noche también haya cabida en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Siéntese, tenga la bondad. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ayer hablábamos un poco acerca de uno de los métodos de trabajo que se están desarrollando, se está llevando a cabo en Colombia. Hablamos de algunas áreas, sobre todo al respecto del trabajo evangelístico. Nosotros hemos venido, por la gracia de Dios, copando prácticamente todos esos sectores, esas áreas donde las personas, según la población, según la densidad, según, bueno, muchas cosas, podemos llevarles el mensaje del Evangelio. No sé si ustedes saben que ya tenemos ahora un pastor de lleno de tiempo completo en la obra hospitalaria. Es un pastor capellán que fue nombrado recientemente aquí en el Distrito 9. Es el segundo pastor del país que está completamente de tiempo completo en este trabajo y así como en los hospitales, también en las cárceles, en fuerzas militares o fuerza pública. Estamos tratando de copar todas las áreas posibles para llevar el mensaje del Evangelio, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al arrepentimiento, se conviertan a Dios. Entonces, ayer iniciábamos el taller y hablábamos un poco de lo que a nivel nacional se conoce como la ruta evangelística, donde se nos está enseñando acerca de los diferentes métodos evangelísticos que estamos utilizando y que están a nuestro alcance, y que la finalidad, el objetivo final de este trabajo, como Dios nos encomendó, la gran comisión, sea entonces, por supuesto, la salvación de muchas personas más, sobre todo, ojalá en lo posible, de nuestra casa, de nuestra familia, pero también todos los que nos rodean. La Escritura dice que el Señor recorría todas las ciudades, las aldeas. Dice que enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino, sanaba toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y dice también que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Entonces recorría el Señor. Hay unas frases ahí, tocamos el día de ayer. Vamos a hacerlo un momentico rápidamente, retomar un poco acerca de lo que hablamos el día de ayer. Esos diversos métodos que utilizó el Señor, que son los métodos que empezó también a utilizar la iglesia cristiana primitiva y que contemporáneamente en la actualidad la iglesia debe seguir llevando, haciendo, trabajando. Hoy nosotros vemos la gran necesidad de cada miembro en la congregación, que ojalá nos comprometamos, nos involucremos en esta tan noble labor como es el participar de la salvación de una persona.
Así como un día usted llegó al camino, un día llegó a la iglesia a través de alguien, a través de algo, a través de algún método que se utilizó, muchas personas necesitan que nosotros también tratemos en lo posible de alcanzarlos a través de las herramientas y los recursos bíblicos, evangelísticos que Dios nos ha dado. Entonces, hablábamos ayer un poquito acerca de unas dificultades y de unas necesidades que tenemos en este tiempo. El tiempo de ahora es muy distinto. Cada vez que pasa el tiempo, las generaciones actuales se va volviendo un poco más complejo por cuestión de precisamente del tiempo, los afanes, el trabajo, el estudio, tantas cosas. Entonces, decíamos que hay varios factores que están impidiendo el desarrollo del trabajo evangelístico, no solamente aquí a nivel distrital, sino en Colombia, y sigue siendo precisamente lo que algún tiempo atrás también se venía presentando, el poco interés de algunos, o tal vez muchos, no sé, en el tema de la evangelización, el poco interés que a veces mostramos. El temor a evangelizar porque no tenemos tal vez la capacidad, los medios, en fin. El mal testimonio hablábamos, los recursos económicos que de alguna manera es una falsa creencia porque pensamos que no tenemos la forma de poder nosotros contribuir, se necesita hacer un trabajo consecutivo, continuo. Algunos complejos de inferioridad, no tengo el conocimiento, me da pena hacerlo. Y todas estas son dificultades a la hora de abordar y empezar a desarrollar este trabajo tan indispensable para la iglesia actual. Entonces uno a veces piensa, porque a mí me ha tocado preguntarle a algunas personas donde por la gracia de Dios soy pastor, bueno, ¿y quién te invitó? Bueno, primero me le presento, lo saludo, y ella me dice o él me dice, no, vi el letrerito o vi por aquí esta carpa y me dio por entrar, me dijeron que era una iglesia cristiana y aquí estoy. Que a veces el Señor, para Él no es difícil hacerlo, es muy sencillo hacerlo, pero se ve, permítame en esta expresión, en la penosa necesidad de Él mismo llevar la gente a las iglesias o a las congregaciones, porque tal vez nosotros que fuimos los encargados, nos dieron esta encomienda, muy posiblemente no lo estamos haciendo como debería de ser. Y este es un trabajo, yo creo que ustedes tienen un eslogan en este año, esta misión es una tarea de todos. Aquí hay que involucrar los niños, aquí hay que involucrar los adolescentes, las señoritas, los jóvenes, adultos, ancianos. Todos podemos hacer parte de esta labor. Hablábamos de un método muy importante que se está llevando a cabo a nivel nacional y es el método Uno Más. Que si cada uno de nosotros nos ganamos o tratamos en el año de trabajar una persona, cada uno de nosotros. Si aquí hay, bueno, no sé, si 150 este año se comprometieran a trabajar. En la universidad yo tengo por ahí un amigo, le voy a compartir, ahí en mi oficina, en el trabajo, en la empresa, en el vecino, bueno, tantas personas, un familiar. Si cada uno nos comprometiéramos a hacer esa labor, usted se imagina, de esos 150, serían 150 más que el Señor añadiría este año a la iglesia del Señor. Pero aquí necesitamos tener un compromiso más férreo, más sólido, que sí hagamos esta labor, que no dejemos a nuestro pastor, a los diáconos tal vez, al equipo de evangelismo solo para hacer la labor, no, que nos comprometamos cada uno a hacer este trabajo. ¿Cuántas personas pueden estar a nuestro alrededor? Hablando del sitio o el lugar donde continuamente nosotros el día lo pasamos. Amigos, familiares, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo. Yo les hago una pregunta esta noche para desarrollar ya el tema donde nos vamos a meter un poco el tiempo que me resta. ¿A qué lugar van las personas que mueren sin Cristo? Esa es una realidad que no podemos desconocer. Nosotros enseñamos lo que la Biblia nos dice que enseñemos. Según la palabra en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1,
El versículo 9, yo tengo que recordarlo, dice, desde el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. Capítulo 1, versículo 9. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces habla de la perdición de hombres, mujeres que mueren sin Cristo, que mueren sin salvación. Y esta es otra pregunta que yo haría esta noche para todos, cada uno de nosotros. ¿Qué siente usted cuando algún conocido suyo muere sin el Señor? Yo no sé qué alcance en la sensibilidad nuestra se ha detenido, si todavía somos sensibles a la necesidad de tantas personas a nuestro alrededor que posiblemente están en un riesgo alto de irse a la eternidad sin Cristo. Tenemos mucha gente, tenemos en casa, tenemos vecinos, tenemos en el trabajo, en la universidad, en el estudio, bueno, en tanta parte, hermanos, personas que están al borde del abismo, de la perdición eterna. Y eso es algo que debemos preguntar, cuestionar, bueno, mirar, y que eso nos haga volver un poco la sensibilidad al corazón. Porque muchas personas se siguen perdiendo. Yo me ponía a mirar las noticias, usted no es ajeno a ellas, el terremoto reciente en Turquía, yo no sé cuántos ya van, cuántos muertos han encontrado, creo que más de 15.000 ya van el número, va para 20.000. Bueno, y cuántas de esas personas, por hablar de una catástrofe de esas, cuántas personas de esas conocieron a Cristo, le entregaron su vida a Cristo. Es un país donde se desarrolla, donde se puede predicar con libertad el Evangelio. Bueno, no lo sé muy bien, porque precisamente esos países orientales son más de trascendencia musulmán y no conocen al Señor. ¿Cuántas personas se fueron sin el Señor? Esto nos debe llevar a preguntarnos otra cosa. ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer para cambiar esta realidad? Porque es una realidad. Mucha gente se está yendo a la eternidad sin el Señor, pero ¿qué está dispuesto usted, hermano, hermana, a hacer para que esto pueda trascender de una manera diferente? Que nosotros aquí, ustedes aquí en la comuna, en Belén, puedan hacer su labor donde ustedes viven y comprometernos más con el trabajo. Hay una anécdota por allí de un bombero que fue a apagar un incendio, pero no pudo hacerlo, aunque tenía las herramientas, tenía los recursos, tenía las capacidades, tenía el tiempo. Además de eso, esa era su función, era su labor. Para eso le pagaban. Pero ese bombero fue negligente. Puso todas las excusas habidas y por haber. Finalmente las personas en aquel edificio murieron todas en aquella conflagración por las llamas. ¿Qué pensaría usted, qué sentencia le podíamos dar a ese bombero de la historia, de la anécdota? ¿Qué podríamos decir? Bueno, en primer lugar, démosle 2 años de prisión, porque por culpa de él murieron prácticamente esas personas. No, démosle 20 años. Otros dirían, démosle cadena perpetua. Otros, no, la pena de muerte. A veces, hermanos, nos ocurre. Y ojalá que en lo posible, yo sé que Dios nos va a ayudar, nos quiere ayudar, para que usted y yo tengamos sensibilidad. Tantas personas, ¿cuántos de ustedes tienen familia? Muchos, yo diría que todos aquí tenemos familia que todavía no conocen al Señor, no conocen el Evangelio. Viven desapercibidos, viven desorientados, viven en sus angustias. Y decíamos ayer, nosotros teniendo el pan en la mano y allá afuera la gente con hambre, muriéndose de hambre, y nosotros con la comida aquí no les estamos compartiendo el pan.
Hermanos, yo esta noche quiero, con la ayuda del Señor, sensibilizarlos a ustedes a que volvamos a hacer este trabajo que nos fue encomendado. Este trabajo no es un trabajo solo del pastor, usted lo sabe. No porque el pastor nombró el equipo de misiones, evangelismo, refanes y grupos especiales, ellos son los encargados de toda esta labor. Hermano, usted por agradecimiento a Dios, por gratitud, por lo que el Señor hizo con usted, la forma como lo trajo aquí, lo salvó, le ha dado bendiciones, una cantidad de cosas, usted debería ir a compartir lo que Dios también le ha dado. ¿Está de acuerdo conmigo? Seríamos honestos, hermanos, en esta parte. Necesitamos alcanzar, permítanme decirlo así, cada uno de nosotros, uno más para Cristo. Yo veo a la mujer samaritana que dejó su cántaro, dice la Biblia, cuando se encontró con el Señor y finalmente se dio cuenta de quién era Jesús. Ella, dice la Biblia, que dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y ellos mismos se dieron cuenta que este es el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Mire, hermano, el Señor le dijo a la iglesia, a los discípulos de aquel tiempo, está registrado en Hechos capítulo 1, versículo 8, usted se sabe de memoria ese versículo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pudiéramos catalogar cada parte, cada región. Jerusalén, que era el centro donde estaba la iglesia en aquel tiempo, donde el Señor les dio a ellos, les habló estas cosas, estas palabras. Pudiéramos hablar de Jerusalén como nuestra familia, nuestra casa. Los primeros que deberíamos alcanzar nosotros con esta verdad, con este evangelio glorioso, son los de nuestra casa. Y a veces los de nuestra casa, algunos de ellos se pueden estar perdiendo. Jerusalén, Judea, mis vecinos cercanos, Samaria, mis compañeros de escuela, de colegio, de universidad, de trabajo, ese es Samaria. Y lo último de la tierra, personas que tal vez usted y yo todavía ni conocemos. Pero el evangelio hay que llevarlo, hermano, hay que predicarlo, hay que enseñarlo, hay que compartirlo, hay que testificarlo, porque la gente necesita conocer al verdadero Dios para que tengan la vida eterna. Gloria al Señor. Ahora, el punto de partida para una persona obtener la salvación de su alma naturalmente, que es en Cristo Jesús, definitivamente es a través de la fe en el Señor. Esto no tiene ninguna discusión, porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación. Es indiscutible. Entonces, nosotros como primera medida vamos a hablar, vamos a enseñar, vamos a testificar de Jesús. Pero hablando de la necesidad de que las personas crean la palabra de fe, como dice el apóstol Pablo aquí a los romanos, tiene diferentes significados o connotaciones, y una connotación es el significado que una palabra cobra de acuerdo al contexto donde se emplea, donde esta palabra se utiliza. El salmista David decía, por ejemplo: Señor, sálvame de mis enemigos. Sálvame de mis enemigos, de los que me persiguen, decía David. ¿De qué salvación estaba hablando David? Bueno, precisamente de que lo guardara contra sus enemigos.
Y en Marcos 16, 15, verso 16, 15 y 16, también dice el Señor: el que creyere y fuere bautizado, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, ¿de qué salvación está hablando ya aquí el Señor? Ya no es la salvación de que me proteja del enemigo en cuanto a la parte integral del ser humano, como es su parte física, material, pero también aquí está hablando sobre todo ya el Señor de la salvación del alma. Porque hay diferentes casos, hay diferentes situaciones que la fe se puede aplicar para que Dios guarde a alguien de algún enemigo físicamente hablando. También cuando la mujer del flujo de sangre se le acercó al Señor, tocó el borde de su manto y ocurrió el milagro, y el Señor le dijo: vete, hija, tu fe te ha salvado. Quiere decir que el Señor la salvó de esa enfermedad, la sanó, la curó. Entonces, de acuerdo al contexto, de acuerdo al lugar, la fe es aplicable en diferentes casos. Entonces aquí, la fe, indudablemente, cuando se pone en Jesús, ella misma funciona para librar al que cree para salvación, principalmente. No solamente de una enfermedad, no solamente de la muerte física, sino aún mejor, salvarlo de la condenación eterna. Es lo que Dios quiere finalmente. Esta es la fe de la cual el apóstol Pedro también menciona un poco. Si usted lee en la primera carta, el capítulo 1 de Pedro, primera carta de Pedro, en el versículo 7, el apóstol, mire lo que está diciendo: para que sometida, hablando de la fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, mire el fin de la fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Yo me pregunto, ¿se puede amar a alguien que uno no ve? ¿Qué dicen ustedes? A cierta mujer que tenía ese problema, que era invidente, le preguntaron, porque ella está enamorada de un hombre: oye, ¿y usted cómo hace para amar a ese hombre si usted no lo ve? Y ella empezó a hablar y a atribuir cosas características de lo que compartía con él, lo que conversaba con él. Porque el amor, para uno amar a alguien, no solamente necesita verlo, no está, bueno, es indispensable, uno diría, pero a veces no lo es tanto. Nosotros, ¿cuántos de aquí hemos visto a Cristo? ¿Quién lo ha visto? Creo que ninguno. Y el apóstol Pedro dice que nosotros lo amamos sin haberlo visto. Entonces, por la fe creemos, y la fe, cuando nosotros, aún sin haberle visto a Él, pero sabiendo quién es Él, lo que ha hecho con nosotros, las experiencias que hemos tenido con Él, uno se tiene que enamorar de este maravilloso ser llamado Jesús de Nazaret. ¿Se enamora o no se enamora uno de Cristo? Aunque no lo hemos visto. ¿Cuál es la recompensa de esa fe? La salvación de nuestras almas. Gloria a Dios. La fe tiene un principio, Jesús. La Biblia dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Pero también tiene una finalidad, que es la salvación de nuestras almas. Eso es lo más grande que hay. La salvación, pensaría yo personalmente, que desde ese punto de partida vienen las demás bendiciones. Pero cuando una persona es salva, hermano, hermana, es el punto de partida para recibir demás cosas de parte del Señor, pero que la gente, con quien yo comparto, aquel familiar, aquel amigo, pueda obtener la salvación de su alma. Entonces, vamos a adelantarnos un poquito porque el tiempo es
es corto para mí, sí, y para ustedes también. Nosotros los predicadores, los evangelistas, los pastores, los maestros, tenemos la tarea de orientar, sobre todo, orientar a las personas con relación a lo que ellos creen. Nosotros que hemos conocido al Señor y que hemos creído en Él, y cada hermano y cada hermana tiene esa tarea de orientar a la gente en su forma de creer. ¿Por qué? Porque usted cree que la gente, aunque no conozca a Cristo, creen en algo, ¿sí o no? Claro que sí. Porque aparte de los diferentes tipos de fe que menciona la Biblia, está la unidad de la fe, está la fe como un don, está la fe como fruto, existe también la fe innata. Cada persona, cada hombre y mujer con uso de razón tienen la capacidad de creer en algo o en alguien. Todos nacemos con esa capacidad, es lo que nosotros conocemos como la fe innata. Ahora, la situación es que nosotros los creyentes necesitamos orientar a la gente en relación a lo que ellos creen. Antes de llegar a Cristo, si usted se acuerda, ¿usted en qué creía? Haga el examen, la evaluación ahí un momentico. ¿Usted creía en algo o en alguien? ¿Sí creía o no creía? Antes de conocer al Señor, ¿sí creía? ¿En algo o en alguien? Creíamos en otras cosas. ¿Teníamos fe o no teníamos fe? ¿Qué dicen ustedes? Teníamos fe. Pero cuando ustedes les hablaron del Señor Jesús, ¿qué hizo el Señor y su palabra? Empezaron a orientar esa fe que usted tenía, quitarla de aquellos lugares, de aquellas otras personas o seres que no salvan, ¿cierto?, que no ayudan a la necesidad real del ser humano, y pudimos poner esa fe en el autor y consumador de esta fe, en Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Cuál es la debilidad de la fe de muchas personas? Antes de conocer al Señor, muchos de nosotros, la debilidad nuestra, la fragilidad de nuestra fe estaba en el lugar, en el objeto donde la colocábamos. Eso era lo que determinaba si nuestra fe producía algo bueno o algo malo, si éramos salvos o no éramos salvos. Aunque hay gente que, aunque no creen en Jesús, porque creen en otra cosa, ellos también piensan que son salvos, algunos. De alguna manera yo me voy para el cielo, porque ellos piensan así, porque no conocen realmente al Señor y no conocen la palabra. Entonces nosotros debemos tener la capacidad para que esas personas crean de verdad en Jesús. Gloria al Señor. La predicación del Evangelio, la enseñanza del Evangelio, la evangelización a través de los métodos bíblicos que nosotros hoy día podemos utilizar, que son muy diversos y que el tema o el tiempo no nos alcanza para decirlos. Entonces, ¿qué hace? Orienta la fe de la persona para que la persona entonces pueda colocar su fe en el lugar correcto, que es Cristo el Señor. Amén. Entonces, cuando uno entiende esto, se da cuenta que cualquier persona es una fiel candidata para entrar al reino de los cielos. Cualquier persona. Nosotros lo que no podemos es criticar las creencias de los demás, porque a veces hacemos eso cuando estamos hablando, cuando utilizamos el método del refán, cuando hacemos el trabajo personalizado, evangelismo persona a persona, con el compañero de trabajo, de estudio. Lo que no podemos es irnos a criticar la fe de ellos porque no creen como nosotros. Debemos saber utilizar la fe, la capacidad de fe que ellos tienen para lograr enmarcar esa fe de ellos y que ellos puedan colocar su fe un día finalmente en Jesús, que es el Salvador de sus almas también. Yo me puse a mirar, escuchaba a un hermano que decía que una vez fue a la casa de una señora.
La estaban evangelizando, estaban haciendo un trabajo de refán, le hablaban a través de los medios, WhatsApp, le enviaban un texto bíblico, bueno, en fin, hacían una cantidad de trabajo con ella. Y fueron a la casa, la señora les abre por primera vez, y los hermanos se dan cuenta que la señora, cuando abre, ellos cierran la puerta, en la parte de adentro de la casa, estaba colgada una mata de penca y una herradura. Y al lado de la puerta había un recipiente lleno de agua de ruda. Y esa señora comenzó a decirle: oiga, no, si usted viera esta herradura, esa mata de penca, esta agua de ruda, cómo me ha protegido la casa, cómo me ha guardado, ha hecho. Entonces aquel hermano sabiamente le dijo a la señora: uy, señora, usted tiene mucha fe. Alabanzas al Señor. Él no le criticó ni la herradura, ni la mata de penca, ni el agua de ruda, sino que utilizó ese caso, utilizó esa circunstancia para decirle a la señora que, oiga, porque creer uno que eso le protege a uno del mal, eso es mucha fe. Bendito el nombre del Señor. Utilizó esa situación para decirle a la señora, para hablarle a la señora de alguien, del objeto, del ser donde el hombre necesita realmente colocar, depositar su fe, y ese es Cristo. Entonces ella pudo entender, conocer que Cristo es el autor, consumador de la fe, y pudo tener la salvación de su alma. Nosotros no podemos, porque hay personas en los métodos evangelísticos que utilizan, Yo tenía un hermano en cierto lugar que me fui con él la primera vez a evangelizar en el campo, y entramos a la casa de una gente, y cuando bajábamos por la vereda, que por cierto me acuerdo muy bien que se llama La Torre, había un cartelito que decía entrando a la vereda: no traiga machete que aquí le damos. Y a mí me habían dicho que esa gente allá era muy peleona. Y cuando llegamos a la casita de una familia, el hermano lo primero que vio fue la estatuilla ahí colgada, y empezó a darle duro a esa gente. Ay, hermano, usted no sabe lo que yo sentí en ese momento. Va a salir el Señor de esta casa y nos va a guindar a punta de machete. Porque nosotros, hermano, queremos utilizar la palabra, pero la utilizamos muchas veces mal, para criticar la fe de los demás, las creencias de los demás. Nosotros necesitamos presentar a Cristo. ¿Usted no cree que el mensaje de Cristo es suficiente para derribar las demás cosas? Predique a Cristo, enseñe a Cristo, hable, como dice el pastor, del Calvario, hable de lo que Él hizo por esta iglesia, por esas personas, y va a darse cuenta que esa persona va a acudir al Señor. Gloria a Dios. ¿Sí lo creemos o no lo creemos? Entonces, hermano, hay que hacer este trabajo personal, refanes, la campaña, el programa evangelístico, el estudio bíblico, el discipulado, por los medios de comunicación. Ahorita hay una cantidad de herramientas, de métodos, donde nosotros podemos desarrollar este trabajo tan precioso. Gloria a Dios. A nosotros se nos encomendó predicar el evangelio, ¿cierto? A todos. Pero quien finalmente se encarga de cambiar a la gente, de transformar la gente, de regenerar la gente, de hacer la obra de salvación, es Jesucristo por su Espíritu y su palabra. Muchos nos hacemos la pregunta: ¿y cómo es eso? Porque yo me he preguntado, ya no me pregunto, pero antes me preguntaba. Yo conocí un muchacho cuando yo estaba adolescente, que fue un pelado travieso, y él y yo fuimos hasta enemigos. Y cuando yo me convertí al Señor, o el Señor trató conmigo, me encontró y me salvó. Yo estaba en la iglesia de Sabaneta, yo asistí, estuve en Sabaneta un tiempo, y estaba empezando, dando mis primeros pasos en el servicio, y me pusieron ese año a liderar la juventud, era líder de jóvenes. Precisamente un sábado me tocaba en el servicio de jóvenes predicar la palabra. Y cuando yo vi a un muchacho de la vieja guardia hace años, yo pensaba que estaba muerto, lo vi a la distancia, ahí en el templo, y yo dije: no, se parece, pero ese ¿qué va a estar haciendo aquí?
Y yo escuché, no sé si fue mi pensamiento o fue la voz de Dios, pero yo escuché algo en mi mente que me dijo, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y yo, pero no, ese no puede ser. Le decía Minga, Gamina al revés es Minga. Y él también desde allá después me cuenta cuando termina el servicio, porque nos encontramos, porque esto es lo que hace el Evangelio. El Evangelio es capaz, tiene el poder para reconciliar a dos enemigos. ¿Sí lo tiene o no lo tiene? Nosotros éramos, cada uno de ustedes y yo éramos enemigos de Dios por el pecado, pero Cristo nos reconcilió con Él por el Evangelio. Entonces, cuando yo voy, fue uno de los mensajes más rápidos que prediqué, terminé, me fui, y yo estaba ansioso por ir a darle unas palabras, a abrazarlo y a decirle, oiga Minga, porque no le conocía el nombre, nos tratamos con apodos. Oiga Minga, y ese hombre retrocedió un poco porque él decía, sí era. Él estaba con la novia, estaba con la mamá de la novia y ellas empezaron a llorar. Nosotros te hacíamos muertos, no habíamos vuelto a saber nada de ti. Y empecé a hablarles de este Cristo, el que usted y yo conocemos, que puede alcanzar a cualquier persona cuando usted por la fe lo predica, lo enseña, lo testifica. Vamos a hacer el trabajo. Vamos a hacer el trabajo. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo salva el Señor a las personas? Hombre, yo eso no lo sé. Es como cuando el niño empieza, se fecunda en el vientre de la mujer, el bebé, la criatura. Y empiezan a salirle los ojitos, los deditos, las orejitas, la nariz, la boca. Los miembros, los piecitos, las manitos. Hoy en día hay una tecnología, científicamente hablando, tan avanzada, que le ponen una cámara a una señora que está en embarazo, pero que tiene riesgos de un aborto, y la pueden monitorear 24 horas continuamente. Pero por más que monitoreen el bebé ahí en el vientre, no se dan cuenta ni por la cámara cómo es cuando le salió la uñita o le salió el ojito. Eso no lo percibe la cámara, porque esa es obra de Dios. No hay tecnología para alcanzar cómo se hace eso. Así sucede en el corazón de los hombres. ¿Cómo Dios salva a fulanito, a sultanito? Hombre, yo no sé. Yo he visto casos y cosas, hermano, en la iglesia extrañas, porque esa es la obra misteriosa de Dios. Pero fulano, ¿qué era? ¿Y cómo fue eso? Hombre, no sé. Lo que sí sé es que tenemos un Dios que puede cambiar al más vil de los pecadores. Y esa es la obra del Señor. Usted no se preocupe, hermano, cómo lo hace Dios, dónde lo hace Dios, en qué momento lo hace Dios. No, Dios lo hace en su momento. Hay cosas que le pertenecen a Dios. Las cosas secretas son de Dios. Las reveladas son para nosotros, los hijos de Dios. Pero hay cosas que Dios no se las revela a usted ni me las revela a mí, porque tal vez no las entenderíamos. ¿No le dijo el ángel a María cuando se le manifestó? Usted va a ser esta mujer receptora de la bendición de Dios en su vientre. Usted va a concebir un niño, y ese niño se llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ella ahí me pregunta, ¿cómo va a ser eso si soy una mujer que no conozco varón, no he conocido? ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ocurrir? Ah, bueno, siéntese que le voy a explicar. Y empezó el ángel a explicarle lo que iba. ¿Usted cree que María entendió? No entendió nada. Porque, hermano, estas obras, estos milagros, la salvación es un milagro. Esto ocurre por la obra magnífica de Dios, aunque usted y yo no nos demos cuenta. Por eso no se preocupe tanto. Ore, enseñe, testifique, comparta, utilice el método bíblico evangelístico. Hágalo por la fe, predique a Cristo, enseñe a Cristo, hermano. Hermano, y cuando, mire, es que yo le he hablado, hemos hecho refanes, hemos hecho el trabajo personalizado, no se ha podido. Tranquilo, hay gente que dice, usted no ha escuchado gente que dice, hoy yo no duermo porque las almas se están perdiendo. Mentira, duerma tranquilo. Aquí hay uno que ese sí no duerme, se llama Jesús. Él está vigilando a todos los hombres y todas las cosas, él mantiene despierto. Pero usted tranquilo, duerma. Pastor, es que mi familiar, es que mi hijo se fue para la discoteca esta noche. Hermano, que se vaya, déjelo que se vaya. Usted ore, usted déle el consejo de la palabra. Siga orando, siga confiando que Dios hace la obra en el corazón de esa persona.
Pero no se desespere. Yo por ahí escuchaba a alguien decía, Señor, dame almas o me muero. Hombre, no. La Biblia dice, para los que dicen que no duermen porque sus hijos, porque su familia está perdida, hermano, haga el trabajo. No le estoy diciendo que no haga el trabajo. Descanse en el Señor. Esté tranquilo, esté quieto, reposado, que la salvación es de Dios. Pero usted haga como David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, ¿cuándo, cómo, en qué momento? Déjele la obra del Señor. Hay hermanos, que me permiten un momentico, hay hermanos, vienen muchachos simpatizantes al templo y ya llevan rato aquí. Y usted no se le acerca, bueno, porque hay gente así imprudente. Yo creo que aquí en Belén no. Pero hay gente imprudente por allá donde yo vengo y le dice, oye, usted pues está calentando banca, ¿hace cuánto tiempo ya usted ahí? ¿Cuándo es que se va a echar al agua que lo bauticen? No, hermano, no le diga nada de eso. Deje que el Señor es el que se encarga de hacer la obra. Usted y yo no podemos hacer cristianos porque nos quedan muy mal hechos. El único que puede hacer cristianos aquí tiene nombre propio. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Deje ese muchacho, deje esa muchacha, la obra es de Dios. Yo una vez me puse a orar por una hermana, cuando era pastor en Venecia, fui con mi esposa y estuvimos ahí orando. En el hospital nos llamó el esposo, ya termino diciendo esto, que la hermana le habían encontrado 4 tumores cancerígenos y tenía el vientre hinchado. Cuando fuimos al hospital, la hermana estaba con el vientre así, parecía en embarazo y llorando, porque no le habían podido encontrar un hospital de mejor nivel y la tenían que trasladar rápido para operarla, sacarle los tumores. Yo recuerdo que eso fue un lunes, después de que con un vecino del templo yo tuve una problemática. Había tenido un problemita con el Señor, porque el Señor fue a tratarme mal las niñas, y entonces ahí sí yo me tuve que parar ahí de frente, y bueno, ya se imaginarán, pues no fui grosero, pero sí me le puse serio al hombre. Y cuando me fui para el hospital, la hermanita estaba ahí, había una señora, una tía de la hermana, que no gusta del evangelio. Y entonces ya me había dicho el marido de la hermana, me había dicho, hermano, ahí está la tía con ella, pero no se extrañe que ella ni lo salude, lo mire feo, porque ella no gusta del evangelio, mucho menos de los pastores. Y cuando entré a la habitación, yo la saludé a la tía, a la señora, Dios la bendiga, y no me contestó nada, me hizo mala cara y volteó la cabeza. Entonces, yo como estaba un poquito indignado, sentí, porque íbamos a orar por la hermana, decirle a la tía que se saliera un momentico de la habitación para orar por la hermana. Pero yo sentí en mi corazón después que el Señor me dijo, no, déjala para que vea. Sí, ¿cómo? ¿La dejo? Déjala. Hermano, el hecho fue que mi esposa se hizo ahí al lado de la camilla, la hermana le tocó el vientre, yo me hice aquí a otro lado y le toqué la cabeza y empezamos a orar. Y oramos con fe, con confianza en el Señor. Señor, tenga misericordia, apiádese de esta mujer. Bueno, en fin, invocamos el nombre de Jesús. Y nos fuimos tranquilos. Al otro día me llama el esposo de la hermana, que era un diácono. Y estaban en el hospital y me llama llorando y me dice, pastor, mi esposa quiere hablar con usted, no quiere que yo le dé la noticia, quiere ser ella la que quiere hablar con usted. Y me la pasó y me dijo, pastor, vea, me iban a operar aquí en el Hospital General de Medellín. Y el cirujano se fue, ya me estaban preparando, ya todo listo para meterme allá a cirugía. Y me tomaron otra ecografía, otra radiografía, y digo, pero ¿qué te voy a hacer yo a ti? ¿Qué te hicieron? Tú tenías, aquí en la historia clínica dice que tenías 4 tumores, pero no tienes ni uno. ¿Qué te hicieron? Vea, hermano, la muchacha me dijo, hermano, y para contarle, terminarle, mi tía
este Dios es muy grande. Yo la iba a sacar de la habitación y el Señor no me dejó. Y mi tía, pastor, cuando ustedes se fueron de la habitación, ella dijo, ¿oíste? Cuando ese señor oró por usted, yo vi que de aquí desde el vientre tuyo se desprendió una sombra y se fue. No por ser místico, yo no sé, Dios le dio la oportunidad de ver algo a ella para que ella se cerciorara que estos evangélicos que predicamos el mensaje del evangelio en el nombre de Jesús, cuando Dios obra, no hay quien lo detenga. Hermanos, este mensaje lo tiene usted y lo tengo yo. Predique la palabra, enseñe la palabra, permítale a Dios este año, gánese uno para el Señor. Haga el trabajo de uno más. Ese método lo hablamos un poquito el día de ayer. Lo que pasa es que no podíamos ahondar. Les agradezco si se ponen en pie y oramos. Y yo quisiera esta noche hacer una invitación, vea. Una invitación a que usted adquiera un compromiso de verdad con Dios este año. No tanto con el pastor Rubén, ni con el equipo de evangelismo y de misiones, sino que usted de verdad con su corazón sensible le diga al Señor, Señor, yo este año quiero hacer parte del trabajo evangelístico. No tengo tal vez muchas capacidades, muchos recursos, muchas herramientas, pero aquí está el que capacita, el que forma, el que dota al creyente para que haga esta labor. ¿Le parece si usted hace un compromiso esta noche con el Señor? Levante la mano el que quiera, solamente el que quiera hacer un compromiso con Dios. Bueno, desde ahí, yo no lo voy a hacer pasar adelante. Desde su puesto. Usted le va a decir al Señor, Señor, aquí estoy. Ayúdame a corresponder a este llamado, a este compromiso. Ayúdame a ser responsable. Ayúdame a trabajar de la mano de mi pastor y del equipo de misiones, evangelismo, refanes y grupos especiales este año. Por ahí vi una hermana que me dijo ahorita, hermano, ya hice contacto allí en el hospital Vida, ya hice contacto, yo quiero trabajar allá. Qué bueno, hermanos, hay gente que se está perdiendo. Y usted es ese bombero, esa bombera que puede apagar ese fuego en esa casa, se puede extinguir. Dios puede usarle a usted este año para traer uno más a Belén para la gloria de Dios. Padre del cielo, yo quiero que el hermano Rubén haga esta oración final y que Dios bendiga mucho el trabajo aquí en esta congregación. Aleluya, oremos al Señor. Yo sí quisiera esta noche que alguien que sienta visión, carga por los pecadores, por las almas, y alguien que quiera sentir esa carga, venga al altar un momentico, porque necesitamos evangelistas. Hermanos, el tiempo que nos resta es muy poco, y necesitamos con urgencia hacer ese trabajo para la obra de Dios. Vamos a pedirle al Señor la gracia. Vamos a pedirle la unción, vamos a pedir la autoridad. Una de las cosas que necesitamos en este tiempo, la iglesia, es la autoridad del Espíritu Santo. Es la gracia para llevar la palabra. Aleluya. Dígale, Señor, yo estoy dispuesto a hacer el trabajo, a hacer la obra. Señor, yo entrego toda mi vida, todo mi ser. Tú puedes, Señor, tomar lo que soy. Y que a través, Señor, de mis labios, del conocimiento, mucho o poco que tenga, otros puedan llegar, Señor, al conocimiento tuyo. Es en el nombre de Jesús de Nazaret que estamos en esta noche, Señor, aquí, presentando nuestra vida. Dios, dame amor por los perdidos. Dame amor por las almas, Señor. Yo te ruego, Dios, que coloques en nuestro camino a alguien para hablarle de tu evangelio, de tu poder. Aún de las personas que están aquí esta noche que aún no son bautizadas, Señor. Coloca, Dios, intensifica, Señor, ese deseo, Dios, de recibirte como tu Salvador, Señor. Permite que no se pierdan, Señor, que hagan parte de este pueblo, aleluya. Que un día, Señor, estará contigo en la gloria. Oh, Señor, abre el entendimiento, Señor. Revela tu palabra, Padre glorioso.
de una manera poderosa, Señor. Gracias por la carga, Señor, que nos das por aquellos que aún no te conocen, Señor Jesucristo. Es en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor de gloria. Aleluya, aleluya. Alabanzas a tu nombre, alabanzas a tu nombre. Alabanzas a tu nombre, alabanzas a tu nombre.